doctor Guillermo Trigo, especialista en cirugía maxilofacial, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Maimónides, marca una trayectoria de excelencia académica, hoy presente en nuestro programa con su palabra autorizada y siendo referente de la especialidad. Nos encontramos con el doctor Guillermo Carlos Trigo, médico y odontólogo, especialista en cirugía maxilofacial. Un gusto, doctor, estar aquí, saber de usted. Sabemos que el doctor podemos decir que es una eminencia dentro del área que maneja. Son muchos años de trayectoria y muchos años brindando calidad de vida a la gente. Bueno, yo le agradezco un poco esta entrevista y sobre todo lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente que tiene problemas y poner nuestro granito de arena, ¿no? Nuestra especialidad, que es la cirugía maxilofacial, es una especialidad que tiene varios aspectos. Trata generalmente las malformaciones, hay todo un capítulo de patología tumoral, maligna, benigna, el trauma facial, en fin, tiene varias ramas. Sí. Pero hay una en particular que a mí un poco me seduce mucho, sí, y que es el tema de la malformación. Ajá. Que es al que usted especialmente, ¿no? Está dedicado. He trabajado mucho en malformaciones. Sí, sí. Y yo, además de las carreras que hice, estuve un tiempo especializándome en Europa, en Francia, y estuve en un lugar, en un hospital, donde era un centro especializado en malformaciones congénitas. Y el jefe del servicio realmente era la tercera generación en el servicio de equipos que trabajaban en malformaciones. O sea que veíamos pacientes operados hacía 40 años, claro, 50 años. Exactamente, donde la tecnología en este sentido ha avanzado tanto, ¿no? Ha avanzado mucho y sobre todo nosotros actualmente hacemos la técnica de un cirujano infantil francés, que es el doctor René Malek, que es mi maestro, y bueno, estamos entusiasmados, nos entusiasma y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Cuando hablamos de malformaciones, doctor, hablamos de problemas genéticos. En realidad las malformaciones, nosotros trabajamos en malformaciones congénitas. Congénitas quiere decir que el paciente nace con el defecto. Sí. Hay muchas malformaciones congénitas, hay síndromes, hay varias malformaciones asociadas, pero hay una en particular que es la fisura nasolabiopalatina. ¿Qué es cuando ocurre qué? En la fisura es cuando generalmente hay un problema cuando se está formando la cara, donde el chico nace con un defecto. Hay distintas variantes clínicas, un defecto en el labio, un defecto en la nariz y en el paladar. Y eso le afecta las funciones orofaciales, afecta la deglución, la fonación, la masticación, la respiración. ¿Es una parte que no terminó de desarrollarse? Exactamente. Entonces nosotros tratamos de reconstruir esos tejidos y devolver estética y función. Es decir, la función primordial, que es la de tragar, deglutir, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería el procedimiento que ustedes realizan? El procedimiento es una cirugía que hacemos dentro del primer año de vida. Después, a medida que el niño va creciendo, porque los resultados se evalúan a medida que va creciendo, se hacen otras cirugías, inclusive la última es la cirugía estética, que se hace cuando es un adolescente. Pero hay algo interesante en lo cual estamos trabajando nosotros y otros equipos del mundo, y es en la regeneración de tejidos. Algo que ha cambiado mucho últimamente es que hace unos años nos consultaban los papás con el hijo que había nacido con un defecto. Hoy en día nos consulta una mujer que está embarazada y que ya por ecografía sabe que va a tener un hijo con determinada malformación. Entonces ya el equipo está preparado en el momento del nacimiento y hacemos el tratamiento integral. Y algo que se ha avanzado mucho también es en el tema, le decía, de la regeneración de tejidos, que se está usando en otras áreas. Que ustedes en nuestro país son precursores.
Sí, nosotros, mire, empezamos de una manera muy curiosa, como todo adelanto, a veces científico, a veces empieza de una manera casual. Yo dirijo un curso de especialistas donde formo cirujanos en cirugía maxilofacial y uno de mis alumnos tiene un hijo y que iba a nacer, ya sabía, con esta malformación. Y usamos material autólogo del mismo paciente, había guardado las células del cordón. Entonces me pidió si yo lo podía operar, pero que quería colocarle las células del cordón que había guardado. Y usamos material autólogo del mismo paciente, había guardado las células del cordón. Entonces me pidió si yo lo podía operar, pero que quería colocarle las células del cordón que había guardado. Esto ya hace unos cuantos años atrás. Bueno, charlas de equipo, dudamos, no sabíamos qué hacer y al final accedimos. Era como un experimento en ese momento, prácticamente. Era sangre del mismo paciente, claro, que colocábamos. Sí. Bueno, con sorpresa, o sea, hicimos la cirugía habitual y hicimos este agregado. Y con sorpresa encontramos que mejoró la cicatrización, que en un determinado lugar se había formado más hueso del que se forma habitualmente, en fin, fue realmente un hallazgo. Sí. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a trabajar mucho en el tema. Yo hice un doctorado en medicina justamente en ese tema, donde estudiamos a fondo el problema y bueno, y actualmente seguimos trabajando en eso. Y siempre investigando. Y con un resultado promisorio, porque creo que si nosotros, de alguna forma, una afección que podemos detectarla previamente antes del nacimiento y podemos de alguna manera, a lo mejor mejorando mucho las técnicas, regenerar los tejidos, y creo que vamos a poder hacer un gran aporte a la especialidad, claro, ¿no? Y sobre todo a esta afección. Sí. Pero sobre todo creo que es importante siempre tener en cuenta que tratándose de esta malformación, o de todas, o de otras afecciones dentro de la salud, que es importante el trabajo en equipo. El cirujano a veces en la vida del paciente es 10 horas, 15 horas, sí, en total. Pero hay otros especialistas, el ortopedista, el fonoaudiólogo, el genetista, el psicólogo. Es un trabajo en equipo, claro, y cada uno cumple su rol. Sí, y es tan importante el rol de uno como el de otro. Claro, este equipo interdisciplinario, ¿no? Que están conectados unos con otros para tener el mejor diagnóstico, en definitiva, que es integral. Exactamente. Y con el equipo nos reunimos periódicamente, evaluamos los casos, en fin, y todo lo que podamos mejorar lo tratamos de mejorar. Y tal es así que se pudo hacer esta regeneración de tejidos gracias al trabajo de un equipo, ¿no? Y seguimos trabajando en esa dirección y creo que va a ser un nuevo paradigma y va a ser el futuro un poco de la malformación. Doctor, ¿hay diferentes grados de fisura? Hay diferentes grados de fisuras, diferentes grados de complejidad. Depende un poco el caso, obviamente, y depende un poco la causa que la produjo. Doctor, muchas gracias por habernos recibido. No, por Doctor favor. Guillermo Carlos Trigo, un referente cuando hablamos de cirugía maxilofacial. Para mí es un orgullo y un honor haber estado aquí. Bueno, el gusto es mío. Gracias, doctor. Buenas noches.